Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis amados, bendiciones. Amén. Aquellos que les tengo la oportunidad de saludar a ustedes. Hoy estamos nuevamente aquí para proclamar la verdad de la palabra del Señor. Amén. Amén. Junto con ustedes quiero declarar que Dios es bueno. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Bueno, hoy vamos a estudiar la sesión 4 de nuestro manual, que tiene como título la palabra como semilla. En la sesión pasada estuvimos hablando sobre la importancia de no perder nuestra confianza. Estuvimos mirando que es necesario que nosotros desarrollemos comunión con la palabra de Dios para que aprendamos a conocerla. Porque en la medida en que nosotros la conocemos, en la medida en que nosotros intimamos con la palabra del Señor, que es el Señor mismo, de esa misma manera, nosotros vamos a ir desarrollando cada vez más una confianza más fuerte, una confianza más definida, una confianza más limpia, en el sentido de que no habrá en ella ningún tipo de sombras, ningún tipo de interrogantes o dudas, sino que nosotros sabremos claramente, como dice la Escritura, en quién hemos creído. Amén. Amén. Entonces nosotros podremos decir, yo sé bien en quién he creído y sé que es poderoso para cumplir todo lo que Él ha dicho. Entonces necesitamos desarrollar confianza en la palabra de Dios. En nuestro estudio se hace necesario que nosotros podamos definir la palabra de Dios, saber qué es la palabra de Dios, para tener claro de qué manera nosotros podemos usarla. Porque suele suceder que nosotros tenemos mucho tiempo en el cristianismo estudiando la Biblia, pero no sabemos cómo usar la palabra de Dios. Pablo dijo, escribiéndole a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa, ¿cierto? Que usa correctamente, adecuadamente, que traza bien la palabra de verdad. Entonces yo debo saber usar la palabra de Dios. Yo debo trazarla correctamente. La figura que Pablo utiliza en esta porción que viene del griego es el plomo que se utiliza para coger el nivel, La botada. ¿cierto? La plomada, para tomar los niveles en la construcción. Ahí en esa escritura, eso es lo que Pablo tiene en mente. Él está mirando a aquel que usa la palabra, aquel que traza la palabra, como aquel que toma la plomada para tomar los niveles y saber que no va a haber ningún tipo de desnivel, de declive, sino que va a ser trazado de una manera correcta. Entonces, el Señor sugiere en la palabra, en la Escritura, que nosotros debemos ser expertos trazando la palabra de Dios. Debemos ser expertos usando la palabra del Señor. Entonces, para mí, ¿qué es la palabra? Para ti, ¿qué es la palabra del Señor? Bueno, Jesucristo dijo que Él era la palabra, ¿cierto?
La misma Biblia dice que Jesucristo es la palabra. Pero también vamos a encontrar escrituras donde dice que la palabra del Señor es vida. Vamos a encontrar que la palabra de Dios es medicina. Vamos a encontrar que la palabra de Dios es espíritu. Vamos a encontrar que la palabra del Señor es fuente de poder. Pero hoy vamos a contemplarla o vamos a estudiarla bajo la figura de una semilla. Y cuando nosotros la miremos como una semilla, entonces nosotros vamos a poder tratarla, vamos a poder manejarla de una manera diferente a como venimos haciéndola últimamente. Porque si es una semilla, entonces yo entiendo que para que dé fruto, que para que cumpla su propósito, para que dé el resultado que yo espero, tengo que sembrarla. Porque si no la siembro, la semilla nunca producirá aquello para lo cual fue creada. Entonces, la palabra de Dios es como una semilla. Ahora, cuando yo miro la palabra de Dios como una semilla, entonces yo puedo entender con mucha facilidad que como toda semilla en el mundo natural, ella tiene un ciclo. Ella cumple con un ciclo de desarrollo. Y ese mismo ciclo de desarrollo que cumple la semilla en su aspecto natural, también lo cumple la palabra en su aspecto espiritual cuando la tomamos como una semilla. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Y 1 Corintios 15:36, en uno de sus apartes dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere. Amén. Entonces hay un ciclo natural que tiene que cumplir la semilla, así como todo ser vivo. El hombre nace, crece, se reproduce y muere hasta que llega a Cristo, ¿cierto? Porque el hombre, cuando llega a Cristo, ese ciclo vital cambia. Entonces nace, crece, muere, vive eternamente, ¿cierto? Amén. Entonces la semilla cumple ese ciclo. Entonces, cuando yo miro la palabra como la semilla, yo miro el primer paso según lo que dice la Escritura. Y es que la semilla tiene que morir. Es imposible que la semilla dé vida, es imposible que la semilla produzca vida, es imposible que la semilla dé fruto si antes no muere. Ella tiene que caer y morir. Ella tiene que ser desprendida de la vida. Entonces, la palabra de Dios como una semilla, cuando llega al hombre, debe morir. Porque eso es lo que dice la Biblia. La semilla debe morir antes de que pueda proceder a entrar en el ciclo de la vida. Ella requiere que se seque por completo. Y después que ella está completamente seca, muerta, entonces empieza a brotar la vida. Pero ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo que la palabra tiene que morir? ¿Cómo la palabra muere cuando es sembrada en mí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir descubriendo en la medida en que vamos estudiando. ¿Amén? Amén. Bueno, la Escritura dice que si la semilla no cae, el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Ahora, ¿dónde está el terreno donde la semilla debe morir para dar vida? ¿Cuál es el terreno de la semilla? Las personas, ¿cierto? Ahora, ¿qué parte de las personas? El corazón, ¿cierto? Eso es lo que ese es el terreno que debe recibir la semilla. Ella debe caer en el corazón y ahí debe morir. Ahora,
Cuando yo recibo la palabra de Dios, según lo que nosotros estudiamos anteriormente, miramos que la palabra tiene dos niveles en los que ella trabaja. Está el nivel de la letra y está el nivel del espíritu. Entonces, cuando yo recibo la palabra del Señor, ella llega a mí como letra. Ella llega a mí como información. Ella llega a mí sencillamente como un concepto intelectual, como un concepto teológico, un concepto filosófico. Así llega a mí la palabra del Señor. Pero cuando ella llega a mí, ahora ella tiene que morir. Entonces, ¿qué es lo que muere? Es precisamente aquí donde ocurre el milagro. Es aquí donde está el secreto de la fe, donde está el secreto de la revelación. Porque en Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice que todos recibieron la buena noticia, ¿cierto? Pero no a todos les aprovechó. De igual manera, todos en esta sala pueden recibir la misma buena noticia, pero a lo mejor no todos van a recibir el beneficio que esta información o que este mensaje lleva. ¿Cuál es la razón? Que en algunos esta palabra o esta enseñanza va a quedar como una información que se dio en la iglesia. Va a quedar como una información, como un estudio más en el que nosotros estamos incrementando nuestro caudal intelectual, ¿cierto? Pero en otros, esta información o esta palabra recibida pasará de ser una información a ser una revelación. Amén. Amén. Entonces, cuando la palabra se convierte en revelación, entonces la palabra murió para poder tener vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Entonces, de esa manera es que la palabra muere o la semilla muere. Ahora, cuando usted escucha la palabra, usted la va a percibir a través de sus sentidos naturales. Usted la recibe por el oído, pasa por la mente, por el cerebro, pero la finalidad, el lugar final de la palabra no es nuestra mente. El lugar final de la palabra es mi corazón, es mi espíritu. Entonces, antes de que la palabra llegue aquí a mi corazón, ella debe morir aquí. Aquí se procesa como información. Es por eso que encontramos en las iglesias gente que sabe mucha Biblia, pero son malos cristianos, son pésimos creyentes. Gente que sabe mucha teología, pero su vida no ha cambiado. Gente que sabe todo el Antiguo Testamento, sabe toda la ley de Moisés, sin embargo, son personas que viven en esclavitud, o viven esclavas del pecado, o viven esclavas del pasado, o viven esclavas de un hábito, viven esclavas de cualquier cosa. No viven la victoria de Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Ellos se han llenado de información. No hay transformación, porque para que haya transformación es necesario que haya revelación. Entonces, sin revelación no hay transformación. Entonces, la semilla tiene que morir, la palabra tiene que morir aquí. La información queda aquí y pasa al corazón como una revelación. Amén. Entonces, ese es el primer paso del ciclo de la semilla. Entonces, usted mira cuando siembra un granito de maíz, usted mira que se seca por completo y luego la cascarita se va abriendo, ¿cierto? Así, y se parte por completo. Todo lo de afuera se pudre, todo lo que de afuera se daña, todo lo que está afuera queda a ser parte del abono que va a servir
para alimentar la nueva vida, ¿cierto?, que está surgiendo. De la misma manera, la información que usted va reteniendo aquí en su mente, aquí, va a servir de abono para que cada día la revelación sea más fuerte, vigorosa, potente, y entonces usted pueda recibir el resultado final de la palabra de Dios que es bendecirlo a usted. Amén. 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 Entonces debe morir acá. La palabra debe morir, la información debe morir ahí en nuestra mente. Tiene que pasar a nuestro corazón como revelación. Mire, la Biblia dice que a Dios nadie le dio jamás, ¿cierto? Nadie le dio jamás. O sea, nadie ha visto a Dios. Pero Dios se reveló. ¿Cuál es el problema con la gente que no conoce a Dios? Que la gente tiene información acerca de Dios, porque han leído la Biblia. Es por eso que encontramos en Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que Él fue hecho sino por Él. Y dice más adelante que ese que fue el verbo o la palabra de Dios se manifestó y vivió en medio de nosotros. Y dice Juan, y nosotros lo conocimos, y nosotros lo vimos, pero vino a lo suyo, y lo que era suyo no le recibió. Entonces Dios habló, pero el mundo no le conoció. Dios se reveló, pero el mundo no lo identificó. Se quedaron sencillamente en toda una historia, en un pensamiento antiguo que no les llevó a ninguna parte. Pero la Biblia dice que aquel que es el verbo que se hizo hombre, ese mismo es quien revela plenamente a Dios. O sea que yo puedo entonces conocer a Dios a través de Jesucristo. Amén. Entonces Jesús ya no es un pensamiento para mí. Entonces Jesús ya no es un conocimiento teológico para mí. No. Jesús para mí es la revelación real, verdadera y poderosa de Dios en toda su gloria. Amén. Del Dios amante que todo lo entregó para salvarme a mí. Entonces eso cambia mi vida, eso me transforma. Entonces ya Jesús no es una religión o un cúmulo de doctrinas, ¿cierto? Jesús es vida y Jesús es Dios manifestado. Amén. Hablaba en estos días con no sé si la vez pasada les comenté, pero de todos modos me sirve mucho para lo que les estoy diciendo. Hablaba con un joven, este es un muchacho que se levantó básicamente en el cristianismo. Desde muy pequeño se involucró con la iglesia, ha trabajado con la iglesia en el ministerio. Es un muchacho centrado, fiel, amante de Dios. Su vida da testimonio de alguien que ama y que sirve a Dios. Es un muchacho muy inteligente, bastante. Así que eso le permitió estudiar, se graduó, empezó a trabajar inmediatamente. Pero no hace mucho me llamó y me dijo: pastor, yo necesito hablar con usted. Cuéntame, hermano. Pastor, no sé qué me pasa. A veces estoy así y siento que tengo ganas de llorar y no sé por qué.
porque siento como una opresión, siento como que algo me atormenta, pastor, y no sé qué es. Y yo empecé a hablar con él, y entre muchas cosas que hablamos, que me decía, no, por ahí no es, por ahí tampoco es. Pero llegó un momento, yo le pregunté algo, bueno hermano, yo quiero que tú me digas algo. ¿Qué es Dios para ti? Y se quedó pasmado. Él no pensaba que yo le iba a hacer esa pregunta. ¿Y por qué me haces esa pregunta? Sí, porque tú me has hablado de tu vida. Y aunque tú crees en Dios, y aunque hasta este momento te has guardado para Dios, hasta el día de hoy, tú no has dejado que Dios sea el Dios en tu vida. Porque el control de tu vida lo has tenido tú. Y por eso en este momento te sientes como te sientes. Pero déjame decirte, y empecé a aconsejarlo según lo que dice la Biblia. Y ahora me lo encontré, me dice, pastor, estoy feliz. Estoy bien. Lo que me atormentaba ya no me atormenta. ¿Cuál es la razón? Porque ahora Dios es el Dios de mi vida. Él tiene el control de mi vida. Porque todo este tiempo yo había manejado mi vida como yo quería, aunque decía que Él era mi Señor. Y así le pasa a mucha gente. Jesús es mi Señor, pero Jesús no tiene ningún poder sobre su vida para guiarlo y enseñarlo. Porque el control de la vida, de nuestra vida, la tenemos nosotros. Pero si Jesús es mi Señor, Él tiene que tener el poder sobre mí. Amén. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Un muchacho instruido en la Biblia, en la palabra, hasta buen maestro, pero no conocía a Dios. Mucha información, poca revelación. Entonces la semilla tiene que morir, la palabra tiene que morir, la información tiene que quedar aquí para que acá haya la revelación. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos 26 y 27. ¿Qué dice? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Cierto? El reino de Dios, ¿cómo es? Como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. ¿Qué hace el hombre? Duerme y se levanta de noche y de día una y otra vez. Lo único que él hace es echar la semilla. En este caso, si estamos hablando acerca de la palabra de Dios como semilla, el hombre no hace nada. Él recibe la semilla. Dice que él se duerme y se levanta. Noche y día. Noche y día. Ese es su diario vivir. Pero dice aquí que la semilla brota y crece. Y el hombre no sabe cómo pasó esto. Amén. Amén. Él no sabe cómo pasó. El problema de nosotros es que queremos saber. Pero hay momentos en que Dios no te dirá cómo. Él sencillamente lo hará. Amén. 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 Imagínese usted si Abraham le hubiera preguntado al Señor, Señor, ¿y cómo? Y entonces el Señor le hubiese tocado decirle a Abraham, mira, Abraham, va a pasar así y así y así, y cuando ya tú estés viejito, que ya no puedas levantar la mano, cuando ya Sara esté ahí completamente seca, entonces yo te voy a revitalizar.
te voy a volver un toro. Y a Sara la voy a volver como cuando estaba en la flor de su juventud. Y entonces tú te volverás a llegar a ella. Y ella quedará embarazada. Yo creo que habrán dicho, Señor. A él no le interesaba cómo. A él lo que le interesaba era saber que Dios tenía el poder para cumplir lo que le había prometido. Amén. Amén. Si Dios te ha dicho, te voy a bendecir, no preguntes cómo. Solamente cree, porque si lo dijo, Él lo cumplirá. Amén. Él ha dicho en su palabra, yo te he sanado cuando yo morí, yo te sané. No busques cómo, porque cuando empezamos a buscar el cómo, entonces empezamos a mirar en el directorio a ver cuál es el médico que mejor trata la enfermedad que yo tengo, cuál es el último tratamiento que la ciencia médica ha diseñado para lo que yo tengo, porque bueno, el Señor también usa la medicina. Y entonces, si no hay tratamiento, no, pues, es que ese no, ahora me voy para la medicina alternativa, porque bueno, de pronto es por allá. Y entonces, cuando no dio resultado la medicina alternativa, entonces, que de pronto debe ser por los talismanes y todo eso. Entonces vamos allá donde el otro para que nos ponga una piedra por aquí, la otra por acá, y empieza a hacer cosas. Cuando tú quieres saber el cómo, tú intentarás hacerlo por tus propios medios. Por eso Dios casi nunca te dice cómo. Él solamente te dice, yo lo voy a hacer. Tu responsabilidad es creer. Amén. Amén. Entonces por eso dice aquí que la semilla brota, crece y tú no sabes cómo. Hoy viniste, pastor, venga, ore por mí porque estoy así. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice esto, y por esta palabra, entonces tú eres sano, libre, próspero, lo que sea. Mañana o inmediatamente tú experimentarás el poder de esa palabra en tu vida. Amén. ¿Cómo sucedió? Ese más mi problema. Así es. Sucedió porque Dios lo dijo y lo hizo. Amén. Entonces, la semilla cae, la semilla muere, pero la semilla tiene que resucitar. Y cuando la semilla resucita, entonces resucita como una revelación que declarará el poder de Dios para cumplir lo que Él te ha dicho. Una revelación que te confirmará que el propósito de Dios con tu vida es firme, que el compromiso de Dios con su palabra es verdadero, porque Dios está comprometido con su palabra. Por eso nunca la deja caer a tierra. Por eso nosotros miramos en la Biblia que Él es fiel a lo que Él dice. Amén. Entonces la semilla tiene que resucitar. Tiene que resucitar. Ella cae ahí en tierra. La información queda aquí. Pero cuando de aquí, de la mente, pasa al corazón, en ese proceso, entonces la información se convierte en una revelación. Y esa manifestación te demostrará el propósito final de la semilla, que es traer provecho a tu vida. Amén. Como ya lo miramos la vez pasada. Amén. Gloria al Señor. Eso fue lo que sucedió. Mire lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. Ella había escuchado hablar de Jesús. La Biblia nos dice si ella lo conocía de antes o no. Pero por el contexto nosotros podemos saber que ella había escuchado hablar de Jesús. Y cuando Jesús viene pasando, acompañando a Jairo, porque la hija de él está enferma, entonces ella inmediatamente, la información que ella
tiene acá. Recuerde que les dije que la información va a servir como abono para potenciar la revelación. Amén. Amén. Es por eso, hermano, ¿por qué a veces no da resultado? Porque hay gente que no medita la palabra. A ver, yo pregunto, ¿cuántos han estado meditando las 3 lecciones que hemos visto hasta el día de hoy? Amén. Yo le voy a preguntar al pastor qué frutos está viendo, porque yo quiero ver frutos. Entonces, se hace necesario que nosotros empecemos a meditar. ¿En qué meditas tú? En la palabra que has recibido y que tú has acumulado aquí. Y cuando tú empiezas a meditarla, ella va bajando el corazón. Yo siempre he descrito la meditación como el proceso que hacen los rumiantes. ¿Cierto? La vaca, el burro. ¿Qué hacen ellos? Toman la hierba, ellos empiezan a masticarla y luego la tragan y la reservan en una parte de su estómago y siguen comiendo. Después de eso, ellos quitan lo que tienen acá y empiezan a masticar nuevamente. Y de eso que empiezan a masticar van extrayendo las proteínas, las vitaminas, los minerales que necesita el animal para tener energía para su diario vivir. De la misma manera, tú escuchas la palabra, recibes la información, la vas acumulando, pero cuando empiezas a meditar en esa palabra día a día y noche, como dice la Escritura, entonces siempre tú tendrás una revelación en la cual vivir. Porque nosotros tenemos que vivir de la revelación, no de la información, de la revelación. Porque cada día el Señor te enseñará algo nuevo. Pero tienes que meditarla, tienes que estudiarla, tienes que leerla. Día tras noche. Josué es lo que dice. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien cuando hayas meditado la palabra del Señor. David decía que para él era un deleite, su delicia, meditar en la ley de Dios. Entonces hay que meditarla. Entonces aquí queda la información, pero la revelación va al Espíritu. Ahí es donde se da, ahí es donde yo digo, se da la explosión y se muestra lo que está contenido en la palabra del Señor. Y entonces cuando esa revelación se da, empieza a brotar, se empieza a manifestar. Amén. Entonces tu sanidad se empieza a manifestar. Entonces tu prosperidad se empieza a manifestar. Entonces la restauración de tu hogar se empieza a manifestar. Entonces la salvación de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia se empieza a manifestar. Amén. Entonces ese nuevo trabajo se empieza a manifestar. Entonces el poder y la unción de Dios se empieza a manifestar para que seas un siervo de Dios, un ministro de Dios con autoridad y poder. Pero cuando tú dejas morir la palabra para que la revelación empiece a surgir. Amén. Hay personas en las que no se da inmediatamente. Hay personas en las que se da inmediatamente. Pero si no se da enseguida, no quiere decir que no se va a dar. Recuerde que la semilla tiene que cumplir un ciclo. De pronto tú has venido por un milagro y no lo has recibido. Debe ser que la semilla no muera. Entonces tienes que dejar que la semilla muera. ¿Qué milagro requieres? Tu milagro está en la palabra de Dios. Dios tiene tu milagro. Pero tú tienes que dejar que la palabra, la semilla muera. Tienes que tomarla con fe. Recuerden que la vez pasada les dije que debe haber una conexión espiritual entre la palabra y tú.
Entonces la mujer, ¿qué hizo la mujer? Ella vio a Jesús y toda la información que ella había recibido empezó inmediatamente a venir. Sí, yo escuché que este hombre esto, yo escuché que este hombre esto, yo escuché que este hizo del otro lado del río, hizo aquello, del otro lado del mar hizo esto. Yo lo miré, a mí me dijeron. Y cuando ella empezó a meditar en todo lo que había escuchado, entonces llegó la revelación. Y se quedó viendo a Jesús. Y entonces dijo, si tan solo yo tocar el borde de su mano, yo seré sana. Amén. Y cuando ella tuvo la revelación, ella actuó en fe por la revelación. Y cuando ella actuó, la palabra trajo sanidad sobre su cuerpo que se estaba deteriorando. Amén. Porque la palabra de Dios está en un milagro. Ahí está. Pero necesitamos la revelación. Todo eso que tú has aprendido desde el día en que tú naciste de nuevo, todo lo que el pastor te ha enseñado, todo lo que has aprendido en otros lugares, tienes que empezar a meditar sobre ello, porque cuando empieces a meditar sobre ello, entonces, hermano, la revelación empezará a brotar, empezará a surgir y vendrá la manifestación de la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces dice Marcos 4, 28 y 29. A ver, ¿cómo dice? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno y espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Eso es lo que dice, porque de suyo lleva fruto ¿quién? La tierra. Ahora vuelvo y pregunto, ¿cuál es la tierra? Eso es el corazón de la persona. Nuestro corazón. Ya nosotros miramos en clases anteriores que la tierra ya tiene una orden, ¿cierto? Sí. ¿Qué orden tiene la tierra? No escuché, ¿cuál es la orden que tiene la tierra? Produzca fruto. Produzca fruto, ¿cierto? O sea, ya la tierra tiene la orden dada por Dios. Entonces, ¿qué está esperando la tierra? Que llegue la semilla. Por eso dice el pasaje aquí, porque de suyo O sea, de la lleva, palabra de Dios. de suyo, la tierra lleva fruto. O sea, ya la tierra está preparada, ya la tierra está dispuesta, ya la tierra está esperando la semilla. Y como dice el pasaje anterior, sin que tú sepas cómo, ella crece, ella brota, ella da fruto. Porque es que la tierra tiene lo que requiere la semilla para que tenga vida y para que dé fruto. Amén. Recuerden que la vez pasada dijimos que esto ahora tiene baldosa, ¿cierto? Y que si yo tiro la semilla ahí, nada pasa. Pero si yo quito la baldosa y echo la semilla, y la semilla y la tierra que tiene humedad, y por el sol, ¿ustedes creen que la semilla va a brotar? Claro que va a brotar. Entonces la tierra del suyo, de sí misma, ella tiene el poder para darle vida a la semilla. Porque tiene la orden de parte de Dios. Entonces ella empezará a brotar. Dice aquí, primero hierba, luego espina, después grano lleno de espina. Y cuando el fruto ya está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de recoger. Y yo creo que en este lugar ha llegado el tiempo de recoger. En tu vida ha llegado el tiempo de recoger. Mete la hoz, mete la hoz. Para mí, en este contexto, la hoz es tu fe. Aquí, la hoz es tu fe. Porque tú lo único que necesitas para tomar el producto de la palabra es la fe. Amén. Amén. Entonces, mete la hoz en una palabra, empieza a creer y empieza a recoger, porque ha llegado la hora
de recoger. Amén. Gloria al Señor. Entonces la semilla muere y la semilla resucita. Y empieza a manifestar la vida, empieza a manifestar el fruto. Gloria al Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Ya nosotros hemos dicho que esta semilla es Cristo mismo, ¿cierto? Es Cristo mismo. La Biblia lo dice así, que la palabra es Cristo y la palabra es una semilla. Aquí tenemos una serie de versículos que nos hablan acerca precisamente de esto, que la semilla, que es la palabra, es Cristo. Amén. Entonces tenemos pasajes como Juan 1 al 5 y 14, que ya lo dije ahorita. Tenemos textos como Gálatas 3, 16 y 3, 19, que también nos hablan de lo mismo. Y Zacarías 8, 12 es una afirmación profética concerniente a la semilla. Miren, Zacarías 8, 12 dice: porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Amén. Ahora, ¿qué es todo esto para ti? ¿Qué es todo esto para usted, pastor? Este terreno. Si es este terreno, entonces eso es suyo. Amén. Si es todo Manga, eso es suyo. Es todo Manga. Si esto va a Cartagena, entonces es toda suya. Pero miren la profecía, miren lo que el Señor, es una declaración profética del Señor. Habrá simiente de paz, habrá semilla. Habrá semilla. Tú tendrás semilla para sembrar. Tú tendrás semilla para sembrar. Es lo que dice el Señor, es lo que Él ha declarado por medio del profeta. Habrá semilla. Porque hay muchos que creen que no tienen semilla. No hay un hijo de Dios que no tenga semilla. Tú tienes semilla para sembrar. Y el Señor lo ha dicho. Es más, sigue diciendo la profecía: la vid dará su fruto. Que cuando tú siembres, el árbol que tú siembres dará fruto. Amén, Señor, gracias Dios. Y más dice: la tierra dará su producto. Ahora de pronto tú piensas y dices: lo que pasa es que no es tiempo de sembrar. Estaba hablando con alguien ayer en la iglesia y me dijo: no, lo que pasa es que todavía no es tiempo. Yo sé cuándo lo voy a sembrar. Ajá, ¿y por qué? Deje que estoy esperando unas condiciones ahí. No, mire lo que dice la profecía: los cielos darán su rocío. Tu siembra no depende de las condiciones climáticas. Tu siembra depende de cuánta confianza tienes en el Señor. El producto de tu semilla viene del cielo. Amén. Él lo dijo. Tú no sabes cómo sucede. Tu responsabilidad es sembrar. Amén. Tú vas por la calle y encuentras por ahí a un drogadicto, a una prostituta, a un hombre que está perdido en el pecado, a una mujer que está perdida en el pecado. Tú no sabes cómo va a ser salva. Tu responsabilidad es decirle: Cristo murió por ti para hacerte una persona diferente, nueva, transformada. Esa es tu responsabilidad. Pero nos ponemos a decir: ay Señor, pero esa persona es muy pecadora. ¿Cuánto pecado tiene? No, yo no le voy a predicar a esa persona. No. Ni va a entender lo que le voy a decir. Ni va a entender. No tiene remedio. No. Ese tipo de juicios no te corresponden a ti hacerlo. Porque hay una orden: predica a toda criatura. El Señor no dijo: predícala a los que te puedan entender, o predícala a los que tienen menos pecado, o predícale a esta área de la sociedad y a esta no. Predícale al que tiene dinero, o predícale al que no tiene dinero. Predícale al blanco y no le prediques al negro. Predícale al negro y no al amarillo. El Señor no dijo eso. Él dijo: predícale a toda criatura. Entonces mi responsabilidad es predicar. ¿Cómo va a ser salvo? Yo no sé. Lo único que yo sé es que el poder de la palabra, o la palabra tiene el poder para salvar esa vida. Entonces no mire las condiciones
porque la profecía está completa. Habrá semilla, habrá fruto y habrá rocío del cielo. Así es. Y más completa aún, dice todo será tuyo, lo que quiere decir que ese producto te dará lo suficiente para que todo sea tuyo. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Acaso Dios no nos ha dicho que nosotros poseeremos la tierra? Amén. Él lo ha dicho. Entonces yo necesito meter la voz, o sea, necesito creer. Por eso es que esta es una escuela de fe. Porque la idea es que los hijos de Dios aprendamos a poner en práctica la palabra de Dios. Empecemos a vivir por lo que dice la palabra de Dios. Llevamos mucho tiempo viviendo según lo que dice el gobierno, según lo que dicen las estadísticas, según lo que dicen los noticieros, según lo que dice el uno y el otro. No, es tiempo de que la iglesia de Dios empiece a vivir por lo que Dios ha dicho. Amén. Eso lo dijo el profeta, el justo por su fe vivirá. Amén. Gloria al Señor. Gloria, gloria a Dios. Entonces yo no hago esto, ¿por qué? Yo tenía unos dólares y el dólar empezó a... Y entonces alguien me dijo, pastor, véndalo. No lo voy a vender porque él tiene que subir. Entonces, no es como está Estados Unidos. Miren los noticieros, miren los indicadores económicos, porque la economía de Estados Unidos va a pique, eso no se va a levantar. ¿Será que lo veo? Y como aquellas cosas que pasan, surgió una necesidad. Sin duda, si yo hubiese tenido la hoz en la mano, o sea, la fe, Dios resuelve. ¿Cierto que sí? Amén. ¿Acaso eso no fue lo que le dijo el tío de Esther, Mardoqueo, a Esther? Hijita, para esto tú has sido puesta ahí como reina. Pero si tú no lo haces, de cualquier parte el Señor levantará a alguien que lo haga por ti. O sea, que de alguna manera el Señor hubiese resuelto mi necesidad. Pero yo no tenía la voz en la mano. Así que decidí, y lo aprendí tan barato. No pasaron unos días, hermano, y eso era. Y en esos mismos días, el Señor mandó a uno de esos hijos que Él tiene, con que Él sostiene mi vida, y me dijo, pastor, tiene un regalo de parte del Señor. Ya ni modo, ya me he vendido mi dólar. Ahora mismo fuera yo un dólar teniente. Pero hermano, cuando nosotros no vivimos por lo que dice la palabra de Dios, entonces nos toca vivir por lo que dice el mundo. Y cuando vivimos por lo que dice el mundo, viviremos en derrota. Amén. Así es. Viviremos alcanzados, Amén. perseguidos. Viviremos siempre con déficits en todas las cosas. Por eso el Señor es claro. El Hijo de Dios vive por la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué te dijo Dios? Vive con eso. No importa las condiciones. Vive con eso. Porque ahí está la fuente de tu vida. En todos los aspectos. Amén. Entonces la profecía está completa, ¿cierto? No le hace falta nada. Siempre habrá semilla. Siempre. Y miren, Marcos la amplía un poco más. Marcos 4:32 dice, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo la sombra de ese árbol. ¿Sabes? Esta es confirmación de la promesa de Abraham. Y hoy te la quiero recordar porque muchos la han olvidado. El Señor te ha llamado para bendecirte.
Amén. El Señor te ha llamado para que tú seas bendición. El Señor te ha llamado para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Amén. Por eso dice la Escritura que será un árbol que crecerá, será el más grande de todos, extenderá sus ramas, porque muchos se van a cobijar bajo la sombra tuya. Amén. Amén. Pocos lo creyeron. Amén. Así será. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, hay una semilla dada por Dios. Hay un proceso que tiene que cumplir. Por eso la clase anterior era: no pierdas tu confianza. Porque de pronto tú vas a sentir que a veces se va a demorar, pero no es que se está demorando, es que está cumpliendo un proceso de vida. Pero esa semilla que tú estás recibiendo, que tú has recibido, ella se va a manifestar. Pero tienes que cuidarla, ¿cierto? Tienes que cultivarla, tienes que regarla cada día. Por eso hay que meditar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y para asegurarme de que van a meditar, después de la sesión 5 tenemos el primer examen. Gloria al Señor. ¿Dónde están esos amén? Mire, hermano, en el mundo, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, todo funciona por ley. No hay nada que funcione fuera de una ley establecida. Dios todo lo sujetó a una ley. El mundo espiritual, todo está regido por una ley dada por Dios. De igual manera, el mundo físico, el mundo natural está regido por leyes naturales. ¿Cierto que sí? Así es. De la misma manera, cuando nosotros hablamos de siembra, cuando hablamos de cosecha, cuando hablamos de semilla, están regidas por una ley espiritual, una ley dada por Dios. Dios sujetó esto a una ley. Entonces, para que dé resultado, yo tengo que someterme a esa ley. No estoy hablando de la ley de Moisés. No. Estoy hablando acerca de la manera como Dios dispuso que funcionaran las cosas. Porque si Dios dijo, funciona de esta manera, de esa manera funciona. Y yo tengo que cumplirlo, tengo que hacerlo así. Porque si viola la ley que Dios ha establecido, entonces nada dará resultado. Antes, por el contrario, dañaré la obra que Dios quiere hacer. Amén. Entonces, hermano, todo funciona por una ley. Ahora, esta ley, ¿dónde tuvo su origen? Cuando hablamos acerca de la ley de la siembra, ¿dónde tiene esta origen esta ley? Esa ley tiene su origen en Génesis. Usted sabe que Génesis es el principio de todo, ¿cierto? Entonces, en Génesis está el origen de esta ley. Y Génesis capítulo 1, versículo 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla, ese será para que ustedes coman. Amén. Ese es el origen de la ley de la siembra. Aquí lo encontramos. Entonces, esta ley tiene su origen en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo. O sea, Dios dijo, y como respuesta, la tierra produjo. Entonces, todo funciona por lo que Dios dijo. Nada funciona por lo que yo digo. Todo funciona por lo que Dios dijo. O sea, yo no puedo hacer a un lado lo que Dios dijo para yo decir algo nuevo. Cuando yo voy a decir algo, tengo que decir lo que Dios dijo. Porque es que la ley que sujeta la siembra es lo que Dios dijo. Porque quien dio orden a la tierra fue Dios. O sea que la tierra produce no por lo que yo digo, sino por lo que Dios dijo. Amén. Amén.
Y con esto estoy recalcando esto, pastor, porque quiero tirar por tierra el concepto de la declaración positiva. Nosotros no estamos hablando de declaración positiva. La declaración positiva es satánica porque es del hombre, es del mundo. Donde el hombre piensa que si declara positivo todas las cosas, entonces todas las cosas van a cambiar porque está pensando positivamente. La fe no consiste en ser positivo. La fe consiste en creer que Dios tiene el poder por medio de su palabra para cambiar mis circunstancias, cualquiera que sea. Entonces, no es positivismo, es fe en la palabra del Señor. Entonces, porque hoy día esa corriente se está metiendo mucho en la iglesia. Declara positivamente. No. Tú puedes declarar todo lo que tú quieras, pero si no es lo que Dios dijo, nada va a pasar. Es por eso que, según dijo la vez pasada, el 1 de Juan capítulo 5 dice dos cosas que debemos saber para crear confianza en la palabra. ¿Sí recuerdan? La primera es saber que si oramos conforme a la voluntad de Dios, tenemos lo que le hemos pedido. Amén. Y la segunda, si sabemos, entonces pidamos. Entonces yo oro conforme a lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que no hay. Amén. Porque si yo voy al psicólogo, el psicólogo va a decir, no, piensa positivamente. Tú no puedes. Pero no se trata de eso, hermano. Así, no se trata de eso. Gloria al Señor. Porque la idea no es tratar con cosas externas. Porque la palabra siempre va a trabajar desde tu espíritu hacia tu entorno, hacia afuera. Nunca va a trabajar de afuera hacia adentro. Porque cuando yo voy donde el psicólogo, si alguien es psicólogo, no estoy echando por engañándole de su carrera. No es portavoz de Dios, pastor. El psicólogo que no es cristiano va a tratar de trabajar las cosas que te rodean. De ahí entonces la psicología de Freud que dice, bueno, si tu hijo es esto, el culpable eres tú, porque según Freud todo el mundo tiene la culpa de lo que me pasó a mí. Mi papá tiene la culpa, mi mamá tiene la culpa, mis hermanos tienen la culpa, la sociedad tiene la culpa y nunca yo soy responsable. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que yo soy culpable, responsable de lo que está pasando conmigo. Amén. Es por eso que el hombre nunca es sanado por la psicología. Y cuando esto sucedió, entonces Dios estableció por medio de un decreto la palabra. Él decretó. Entonces Él dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Él lo decretó. Si Él lo decretó, ya yo no tengo que decretarlo, yo solamente tengo que ejecutarlo. Amén. Amén. Entonces ya yo no decreto, yo sencillamente confío en la palabra de Dios y empiezo a vivirla. Entonces, ¿por qué? Ya Él lo decretó. Ahora, ¿será que si el Señor lo decretó no se hará? El profeta Isaías dice, ¿acaso lo que el Señor dijo no lo hará? ¿Alguien podrá interponerse en lo que Dios quiere hacer? Nadie. Ya Él lo decretó. Así será mi palabra. Y mira lo que dice, mientras permanezca la tierra. ¿Cuántos años más va a vivir esta tierra? No sabemos, Dios lo sabe. ¿Cuántos años más vas a vivir en esta tierra? Tampoco lo sabes. Pero mientras tú estés con vida, habrá tierra. Y mientras tú estés con vida y haya tierra, hermano, dice la Escritura, habrá sementera, habrá siega, habrá frío, habrá calor, verano, invierno, día y noche. O sea, existirán todas las condiciones para que tu semilla dé fruto. Amén. Él lo decretó. Como dice el gobierno. Bueno, decrétese, publíquese Y cumpla. y cúmplase. ¿Cierto? Eso lo dijo el Señor. Y por último, hermano, es que es nuestra parte, la ejecución de la ley de la siembra.
Entonces, ¿qué tan buena es una ley si no va a ser ejecutada? Algunos dicen que la ley es para violarla. No, la ley no es para violarla, la ley es para cumplirla. Porque si la ley es para violarla, vamos a estar bajo maldición. Vamos a tener problemas. Pero si nosotros la cumplimos, entonces todos los beneficios de ella van a servir para nosotros. Nos vamos a beneficiar en todo. Entonces Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquel para el cual. Gloria al Señor. Dios dijo Y hecho está. y Dios hará. Dios dijo y Dios hizo. Hermano querido, la semilla muere, la palabra muere. Aquí pasa a nuestro corazón como una revelación y luego se manifiesta para traer el beneficio a nosotros. No sabemos cómo sucede, pero sucede porque Dios ha decidido hacerlo. Amén. Nuevamente te digo, no trates de entender cómo, solamente cree. Ten la hoz en la mano, porque tu siembra, porque tu cosecha ya está lista.